Esto es Aquí en Corto, el contacto directo con los especialistas en educación, cultura, política, género y otros más. Aquí en Corto, por el Colegio de Sonora. Hola, bienvenidos al espacio del Colegio de Sonora. Mi nombre es Ana Rosa Sánchez Orendain. En esta ocasión le damos la bienvenida a la investigadora Nora Constanza Niño Vega, a los investigadores José Eduardo Calvario Parra y al investigador Francisco Landeros Jaime, quienes nos acompañan en la tercera sesión de 5 que realizamos con las investigadoras e investigadores por México de CONACYT. Ellos actualmente se encuentran laborando en el Colegio de Sonora y el tema que vamos a tocar el día de hoy es contextos migratorios y violencias, el juego de nunca acabar. Les cedo la palabra al doctor José Eduardo Calvario. Bienvenidos. Sí, gracias. Pues muchas gracias también otra vez al colegio por permitirnos aquí el espacio, usarlo. Y justamente estábamos ahorita en previo al inicio de la grabación discutiendo sobre el alcance y los hierros de la política federal. Y justamente creo que el tema que nos convoca pues también es reflejo de esta política fallida que es la migración, ¿no? Entonces, pues, si quieren, colegas, comentar qué les parece respecto al proceso que estamos viviendo, a partir de su experiencia, sus experticias, sus investigaciones, y sobre todo este terrible evento que pasó el 28 de marzo, bueno, fue el 27 de marzo que ocurrió el terrible, pues digamos de 40,000 personas fallecidas y más de 20 lesionadas en Ciudad Juárez por esta política justamente de criminalización de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues... Gracias. No sé si quieres. Gracias, José Eduardo, nuevamente por invitarnos a este programa. Sí, creo que estamos en un momento bastante importante de reflexión sobre las situaciones que se han venido presentando en materia de migración y violencias en México. Y creo que hay varios como asuntos que creo pertinente que se pueden tocar, ¿no? Al hacer esas reflexiones. Y uno es toda la lógica de la verticalización de la frontera estadounidense, que no solo corresponde a México, que no solo le ha correspondido ese papel a México, sino que finalmente se ha extendido a toda la América Latina, y es lo que se ha observado en los últimos años frente a cómo se han comportado los gobiernos, por supuesto particularmente México, porque es la frontera inmediata de Estados Unidos, pero que se ha extendido a los países centroamericanos y también suramericanos. Y es el tratamiento diferenciado que se le ha dado a los procesos migratorios, que uno podría llamar en el caso centroamericano también a un éxodo centroamericano y mexicano que han buscado llegar hacia Estados Unidos tratando de conseguir una vida vivible que no ha sido posible en sus territorios, en sus lugares de orígenes, y por supuesto también con lo que ha sucedido en los últimos años con el éxodo venezolano, ¿no? Entonces ahí hay una dinámica bastante interesante de observar en términos analíticos de cómo un tratamiento diferenciado a estas diferentes movilidades. Por un lado, una dinámica de criminalización de la migración centroamericana y mexicana hacia Estados Unidos, y por otro lado, durante el gobierno de Trump, sobre todo, una política de atención humanitaria, ¿no? Para la población venezolana, en la que siempre hubo una invitación por parte de los Estados Unidos a que los gobiernos suramericanos fueran muy amplios y solidarios con lo que estaba sucediendo con la población venezolana que estaba huyendo de su país. Entonces ahí hay un punto importante de cómo la política migratoria hacia abajo se extiende y se desarrolla en dos vertientes, ¿no? Sí, y diciendo esto también de que lo humanitario tiene su agenda política, ¿no? Y que los países desarrollan el tema de lo humanitario también con unas agendas políticas que en este caso yo diría intentaban disuadir la migración venezolana a través de esta lógica de la atención, la solidaridad y la hospitalidad en los países suramericanos, pero que una vez cambia
a todo este nuevo movimiento de poblaciones y familias, de personas y de familias venezolanas que están llegando también a la frontera norte a buscar asilo político en Estados Unidos, pues la lógica también cambia y la posición del gobierno estadounidense cambia frente a esta población, y entonces esas son las últimas formas, ¿no?, en las que se ha sostenido, se ha detenido a la población en la frontera norte, y ya no se habla de esta política, ¿no?, tan humanitaria y tan de hospitalidad como se venía dando. Y muestra de ello es lo que sucede en Ciudad Juárez, ¿no? Finalmente, que además, como muchos académicos y académicas están mencionando, pues hay toda una lógica de trabajo sucio que al final se está haciendo y que tiene unas repercusiones muy fuertes en las ciudades fronterizas, ¿no?, del norte de México, y que obliga por mucho a las organizaciones de la sociedad civil a tener que volcarse a hacer todo un trabajo que primero no debería estar pasando con toda esta población retenida, detenida en estos espacios. Amarela Varela les llama ciudades tapón, ¿no?, que finalmente lo que hacen es taponar, contener a la población, y creo que ahí pues al final termina obligando a la sociedad civil a tener que dar unas respuestas que el mismo Estado está produciendo a través de estas lógicas, ¿no?, de contención, de detención de la migración. Entonces me parece que ese es un primer punto para abordar todo este tema de la migración. Francisco. Muchas gracias primeramente por la invitación. Muchas gracias al Colegio de Sonora por el espacio, ¿no?, para abordar estos temas pues tan importantes, no solamente para la agenda académica, sino también para todo lo que se hace desde sociedad civil. Y hay algunos aspectos muy relevantes que toca la colega Nora, y yo iniciaría hablando un poco sobre este trato diferenciado, ¿no?, y cuáles son las consecuencias precisamente de ese trato diferenciado. Pues es la violencia que se genera a partir de todo esto, ¿no? Como bien, bueno, en los últimos años, quienes estamos metidos en estos temas, quienes hacemos trabajo de campo y demás, nos hemos dado cuenta de muchos cambios, ¿sí? Pero lo que se mantiene es precisamente esa violencia en sus distintos tipos, en sus distintas modalidades, como los distintos agentes perpetradores de toda esta violencia, pues se ha diversificado también, ¿no? Ahí hacíamos un análisis sobre la identificación de los principales agresores, ¿no? Y bueno, en ese sentido hay otro punto a destacar, también lo mencionaba Nora, y tiene que ver con cómo estas poblaciones, o bueno, la principal motivación es alejarse de la violencia. Todos esos grupos que dejan su lugar de origen, ya sea pues, Venezuela, Guatemala, Honduras, los distintos países en América Latina, buscan alejarse, ¿no? Buscan alejarse de estas personas, sin embargo, no lo logran. Y hay ahí una conceptualización que hemos estado trabajando también, que tiene que ver con la transnacionalización de la violencia, y que esto lo vemos como un ciclo que no termina, es decir, salgo de mi país de origen por la violencia, en el trayecto me encuentro con más violencia, llego a México, vamos a poner, bueno, a algún estado de la República Mexicana, y después empieza el desplazamiento interno también, ¿no? Y es un ciclo que no termina de esta violencia, y sí, es la sociedad civil, ¿no?, quien se ha constituido como uno de los pilares, diría yo, más importantes en la atención, ya sea en la ayuda humanitaria o en estas organizaciones asistencialistas, pero hay otras también de defensoría que velan por los derechos humanos de las personas y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, tú pusiste, Eduardo, un ejemplo pues ahí muy lamentable, ¿no? De la muerte de estas personas migrantes en una estación migratoria, y pues esto solamente yo lo veo como la consumación de toda esa violencia de la que hemos estado hablando hasta aquí. La dejo para que continuemos. Sí. Ahora, ante esta madeja digamos, tan complejo, que tiene un hilo político, tiene un hilo social, tiene un hilo incluso cultural, porque por lo menos para la migración interna hay una movilización y movilidad y desplazamiento de familias del sur de la República hacia el norte que tienen
tiene bastante, incluso en muchas comunidades agrícolas del sur van iban incluso a la Ciudad de México al principio del siglo pasado. Ahora, ¿cómo podemos, ante esta complejidad y problemática que enfrenta, no solamente la violencia, que justamente la violencia, el desinterés de la política pública y estos juegos, digamos, perversos a nivel de geopolítica y de las relaciones bilaterales y multilaterales de los distintos países, ¿cómo podemos también ver, cómo podemos trazar un horizonte en el que se pudieran algunos hilos, o lanzar algunos salvavidas en ciertas áreas que uno pueda decir, bueno, si hubiera este ajuste particular, por ejemplo, en política muy concreta, diciendo, yo participé en el 2014, ahorita me recordaba con Francisco, en un proyecto sobre las altas temperaturas y la migración internacional, y cómo ahí nos dimos cuenta que también muchos de los migrantes que se quedan a trabajar en la franja, ¿no?, sufren, aparte de todo su, digamos, todo el proceso migratorio en el que pasan N tragedias y N situaciones complicadas, también en este andar y de llevar a cabo distintas estrategias de sobrevivencia, como el de conseguir trabajo, ¿no? Y que no tener que a uno les piden algún papel de identificación y que no lo tienen. En fin, y cómo ahí se pudiera, por ejemplo, ¿no?, ciertos mecanismos específicos para tener una seguridad laboral momentánea, temporal, lo que tú quieras, ¿no?, por ejemplo. Entonces, ¿cómo tirar salvavidas o pintar como un horizonte que se pudiera salir avante en alguno de los problemas, si bien como es un problema estructural, no vamos a decir, o a menos que ustedes estuvieran de acuerdo, de decir de que se va a solucionar el asunto de la migración, que en sentido no sé si estén de acuerdo, pero en general yo considero que la migración no es el problema. O sea, la movilización, incluso hay un derecho, se considera como parte del derecho humano a la movilización humana, ¿no? Pero bueno, ahí como se los lanzo en esta idea. La pregunta del millón, José Eduardo. Sí. Bueno, primero sí, o sea, creo que partiendo como de una postura bastante radical y en términos de derechos, sí está el derecho humano a migrar, y así como los capitales se mueven, las mercancías se mueven con todas las facilidades que los gobiernos dan a través de sus tratados, pues lo ideal sería que las personas también nos pudiéramos mover sin tantas dificultades, ¿no? Pero eso no sucede, efectivamente, no sucede también porque, como lo dice uno de los autores que habla sobre el tema de la desposesión y la expropiación, incluso del cuerpo humano, David Harvey, lo que está justamente encontrándose es estas lógicas en que la migración, la irregularización, ¿no?, hacer irregular e ilegal por parte del Estado, porque es que las personas no son ilegales, sino que las hace ilegales unas políticas de contención de la migración. Lo que buscan es justamente explotar esta condición, ¿no? Y hace poco el New York Times sacó un especial sobre el tema de los niños y niñas migrantes que están siendo explotados en las fábricas y en grandes cadenas en Estados Unidos, ¿no?, asumiendo trabajos que pues su gente no asume, ¿no?, y que finalmente son los migrantes las personas migrantes quienes terminan asumiendo con unos niveles de explotación muy fuerte. Entonces finalmente lo que pasa es que ilegalizar sirve para generar toda esta lógica de explotación, y eso creo que es importante mencionarlo. Por eso también es tan difícil pensar en que las políticas de los estados van a ser realmente abiertas a este proceso del derecho a migrar. Y lo que se ha contemplado, que también es una propuesta de los organismos multilaterales, de esto de la migración segura, ordenada y regularizada, pues también es una forma, ¿no?, de seguir conteniendo algo que es inevitable, además, si se siguen padeciendo las lógicas de violencia que se están desarrollando en los países expulsores, ¿no? O sea, si en Centroamérica no se resuelve la situación de violencia que están viviendo, la situación de violencia estructural, pues difícilmente se va a poder contener, ¿no? ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, en el caso de
que va a ser muy interesante revisar. En el caso de El Salvador, con toda esta dinámica, por ejemplo, de Bukele, con encerrar a los integrantes de las maras, que la gente dice, ya nos sentimos seguros, ya podemos salir, pero justamente hablaba con una colega que está allá y le decía, claro, o sea, en términos reales, concretos, para la gente, esto resolvió su angustia de la seguridad humana puesto en la seguridad pública, ¿no? Estoy en que me siento seguro poder salir a los espacios que antes no salía, que esta gente controlaba. Pero le decía eso a corto plazo. A largo plazo, ¿qué va a pasar con esas nuevas generaciones? O sea, tú resuelves meter a una cantidad de gente y la puedes condenar ahí a cadena perpetua a estar en estas cárceles máximas, ¿no? Donde podrán envejecer, pero ¿y qué va a pasar con las nuevas generaciones cuando no resuelves todo el tema de la violencia estructural que también hay allí, ¿no? Y si no se vuelve ese ciclo, ¿no? De la violencia, finalmente, la violencia criminal le resuelve a las familias pobres las exclusiones de las que han sido parte todo el tiempo. Entonces creo que pues es muy difícil. Yo sé que tú lo pones en esta lógica de salvavidas, pero realmente tal vez mi compañero pueda decir algo más. Soy tal vez un poco más pesimista. Sin embargo, para los que estudian desde la postura crítica de las migraciones, el mismo hecho de que la gente haya resuelto migrar de la manera en que está migrando ahora en caravanas ha sido una forma de resistencia frente a las lógicas de violencia que hay en los territorios, ¿no? En la actualidad, el migrar en caravana acompañado, hacerse visible, ha sido una estrategia de supervivencia, incluso al mismo proceso violento de la migración, lo que ha significado ese tránsito, y eso no está viniendo de los estados, está viniendo de la misma gente que se está organizando. O sea, finalmente el movimiento de los migrantes como un movimiento y como una lucha social por su derecho a migrar, segura, ¿no? No regularizada, porque no está siendo regularizada por los estados, pero por lo menos de manera segura. Y les ha tocado a ellos y a ellas buscar esas formas de cómo protegerse ante esa situación. Y yo creo que otro elemento importante es cómo aprendemos de lo que las organizaciones sociales han venido haciendo, y de eso nos podrá hablar más Francisco, lo que las organizaciones sociales han tenido que hacer, han venido haciendo históricamente, que es hacer el papel que le correspondería al Estado y hacer y aprender junto con ellas cómo poder atender de manera digna a estas poblaciones, ¿no? Porque lo que sucede ahora es una disputa del poco recurso que hay, y eso genera también unas tensiones entre las mismas organizaciones, y creo que ahí hay un aprendizaje que el Estado debe tomar, pero al mismo tiempo hay todo un aprendizaje que como organizaciones y en eso nos involucramos como academia, que debemos impulsar, activar, que es cómo las organizaciones se articulan para poder responder a la situación grave que estamos viviendo, ¿no? Y digo grave no porque se está viniendo un montón de gente, sino por las condiciones en las que está sucediendo esa situación y las circunstancias y los impactos. Yo hablo de lo psicosocial, de los impactos psicosociales que están cargando a estas personas, a estas familias, a estos niños y niñas en todo su proceso, en todo su trayecto migratorio, por estas violencias de las que tú hablas, que también nos ha mencionado Francisco, pero al mismo tiempo por las violencias de origen, por las violencias de tránsito y al mismo tiempo por las violencias que viven al intentar buscar cruzar y tener una mejor vida. Porque lo que ha sucedido, por ejemplo, con la aplicación que se está dando por parte de Estados Unidos de ¿quieres asilo? Tienes que hacer esto con esta aplicación. O sea, registramos a familias que están desde las 2 de la mañana, ¿no? Con insomnio, tratando de hacer todo el proceso que le pide el gobierno de Estados Unidos para poder ingresar a solicitar asilo, ¿no? Y que a las 7 de la mañana, cuando no lo logran, ahí te cargan con toda una frustración durante el día y otra vez el ciclo a las 2 de la mañana para volver a hacer ese proceso. Eso tiene unos efectos muy fuertes en la incertidumbre, en el estrés, en los temas de insomnio, en las formas en que yo me relaciono con el otro, en la desesperanza. O sea, hay un montón de cuestiones que están produciendo sobre la vida de estas personas y dejándole además la responsabilidad, porque eres tú por no tener un aparato tecnológico que tenga la calidad para hacer el proceso de registro, eres tú porque no sabes manejar la tecnología, eres tú porque eres muy de malas y no lo lograste, ¿no? Entonces, finalmente las personas están siendo condenadas, castigadas emocionalmente también a asumir que es su responsabilidad todo lo que está sucediendo de no poder
cruzar. Ujú. No creo que te haya respondido, pero No, y que muy buen panorama. ahí tiene mucho que ver también, pues el tiempo, ¿no? Con esto último que tú mencionabas, ya decía Bourdieu, también Aullero para el caso argentino, y el acceso a servicios públicos, el tiempo como un recurso para dominar a las personas, a las poblaciones, ¿no? Ahí, yendo a tu pregunta, yo también soy un poco pesimista, ¿no? Ya lo decía Bauman también en alguno de sus libros, la migración no va a parar, al contrario, va a aumentar. ¿Por qué? Por las brechas que existen entre los países pobres y los países ricos. Pero bueno, no solamente lo podemos ver a partir del capital económico, tenemos que ver la migración desde distintas categorías temáticas, lo podemos analizar también desde distintas variables y no nos podemos quedar solamente con la cuestión económica, como lo mencionaba el autor para el caso europeo, ¿no? Te decía, soy pesimista y yo tengo mucha confianza en las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a la ayuda que están brindando, ¿no? En lo que hemos estado trabajando durante el último año y medio, ¿no? Se ha visto también un avance en cuanto al trabajo, ¿no? Y bueno, contabilizadas al menos por ahí, que se haya tenido contacto alrededor de al menos 25 organizaciones, grupos de personas que están trabajando en la atención al migrante. Y ya no solamente esto se concentra en las ciudades fronterizas, sino también aquí en Hermosillo, en Ciudad Obregón. Hay organizaciones que están trabajando en ese sentido con las personas pues que están esperando su oportunidad para poder pues bueno, no solamente vamos a mencionarlo, ingresar a los Estados Unidos, sino están esperando su oportunidad de ser libres en otros sentidos. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero con esto? Ser libres de la violencia. Soy muy enfático en esto. ¿Por qué? Porque pues también nos hemos dado cuenta de todas estas afectaciones a la salud mental, el estrés, la ansiedad, el estrés postraumático, distintos tipos de afectaciones que derivan, no sé, en trastornos alimenticios, en insomnio, como ya lo mencionaba Nora también. Son distintos problemas que nosotros podemos encontrar en todo esto, ¿no? Y lo que se puede hacer, o bueno, al menos desde mi perspectiva, habemos muchos investigadores que ya estamos trabajando de la mano con esas organizaciones, ¿no? Aportar desde la academia elementos que permitan pues mejorar las rutas de trabajo. No sé, hace falta reforzar los mecanismos de protección, las rutas de ayuda, todos los programas, ya cuando hablamos en materia de política pública. Hay también ahí una crítica muy fuerte por parte de organizaciones de la sociedad civil, principalmente quienes trabajan desde una perspectiva de género, pues que precisamente la perspectiva de género es uno de los grandes ausentes en toda la política y los programas que se desarrollan, ¿no? Pues en ese sentido me parece que puede ir, hay una ventana de oportunidad que es muy, muy relevante tanto para las organizaciones, para la academia y pues incluso para los gobiernos también, ¿no? Para los gobiernos locales, que ahí un aspecto muy importante tiene que ver con la capacitación de las personas que brindan atención. Hay una necesidad urgente en cuanto a entender realmente las características, los matices del fenómeno migratorio, particularmente lo que sucede en América Latina. Y esto, bueno, estamos hablando aquí para el caso mexicano, ¿no? Pero si nos vamos al caso chileno, nos vamos al caso argentino, lo que sucede con la migración peruana, precisamente en Chile, boliviana también, nos podemos dar cuenta que esas faltas pues se comparten entre los países, ¿no? Hay esos ausentes que mencionaba, ¿no? Pero bueno, para el caso de México, a mí me parece que todo esto de las violencias, del crimen, de las bandas y todo, hace mucho más fuerte, mucho más complejo todo el panorama, ¿no? Pues justamente creo que sí lo dicen bien y que creo que yo también comparto
ese pesimismo, pero también entre líneas está esta esperanza, puertas en las organizaciones civiles, en las mismas personas, como mecanismos, estos nuevos mecanismos de hacer en grupo, ¿no? Con estas caravanas, o de estos que dice que está también tomando más importancia los organismos de sociedad civil en las partes de Tijuana, donde ustedes han hecho el estudio, ¿verdad? No, ahora en Tijuana estuviste trabajando. Entonces, bueno, paradójicamente, y la otra pregunta que más o menos tú lo planteabas y también tú lo comentabas, Nora, que en concreto, bueno, puede haber incluso muchos, digamos, propuestas de distintos alcances, y ya lo podemos mencionar, enumerar, pero digamos, el caso concreto de la academia y la posición de la academia, también en términos, la academia y los científicos sociales, las científicas sociales, estamos ante cosas que también nosotros participamos o somos parte de la misma sociedad. Y entonces hay una complejidad y hay una construcción de principios éticos, políticos, en el que bueno, hay quienes pueden decir, yo soy neutral y yo no participo porque yo nomás estudio, entonces es mi objeto de estudio y no tomo partido, digamos, ¿no? Ante la problemática. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes respecto a eso? ¿O qué más podríamos decir, reflexionar para los que nos estén escuchando? Bueno, yo creo que has tocado un punto que es supremamente importante. Todos los puntos han sido importantes. Para que no suene ahí como solamente suelto. Nomás nos queda 2 minutos. Yo creo que sí necesitamos una academia que deje de estar sentada en los escritorios y que realmente piense en un trabajo más de investigación, que no solo haga el ejercicio de comprensión de la realidad, ¿no? Pues que para eso estamos en términos de investigadores e investigadores volcados a intentar entender qué es esto que pasa, ¿no? Qué se mueve, qué se transforma, qué se está sosteniendo en el tiempo, un poco en función de las violencias, de la migración y de todos los temas que trabajamos, pero al mismo tiempo es cómo somos capaces de ayudar a articular procesos de transformación. Y eso solo se logra cuando como investigadores e investigadoras vamos a campo, tenemos contacto con las comunidades, hacemos trabajo con las comunidades, no solo estudiamos a las comunidades, sino hacemos trabajo con las comunidades y respetamos también los tiempos, las dinámicas y los conocimientos que esas comunidades tienen de su propia realidad, ¿no? Y cómo lo interpretan. En este caso, por ejemplo, digamos en lo que me atañe, que es acerca de los niños, niñas y adolescentes, pues ha sido como entender y dar los espacios específicos en la investigación a entender cómo son ellos y cómo están comprendiendo ellos y ellas sus realidades, ¿no? No cómo Nora entiende esas realidades y qué es lo que ve desde afuera, sino cómo ellos lo están viendo, pero al mismo tiempo cómo los intercambios que tengo, que no solo son entrevistas, porque en el caso de los niños y niñas implican muchas otras actividades, también ayudan a que ellos repiensen su propia situación, ¿no? Recuerdo mucho el caso en uno de los grupos de niños institucionalizados que estuve trabajando en la frontera, en el que hablábamos de un tema bastante complejo y al final, construyendo un violentómetro con estos niños y niñas, una de ellas con las que estuve conversando de manera individual toca un tema que había salido, un tema de violencia muy fuerte en su caso, y lo pone ahí en el violentómetro y dice, esto también es violencia. Entonces yo decía, qué interesante que al final este trabajo la llevó a que ella hiciera esta reflexión sobre eso que me estaba contando y diciendo es violencia también, ¿no? Entonces ya ahí me di como que para algo sirvió este trabajo que estamos haciendo. Entonces finalmente es nosotros como convertimos nuestro trabajo de investigación en una fuente de comprensión y en una herramienta para la articulación y la transformación. Y que son estas personas, ¿no? Precisamente quienes nos ayudan a sustentar nuestras reflexiones, ¿no? Y ahí también, pues bueno, al menos yo con mujeres principalmente con quienes me ha tocado pues conversar, ahí siempre les muestro mi agradecimiento porque son precisamente ellas quienes me ayudan a entender, me ayudan a trazar esas rutas para brindar elementos que permitan a las organizaciones principalmente generar esos espacios de incidencia, ¿no?
incidir en los actores. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, salir de las oficinas y estar ahí, porque estando ahí es como vamos realmente a conocer la realidad que están viviendo estas personas en cualquier temática que estemos estudiando, ¿no? Pues fascinante. Por lo pronto ya es nuestra participación. Sí, pues les agradecemos su participación, muy interesante, su tema da para otro programa. Les recordamos que estén pendientes de nuestras redes sociales para próximos eventos del Colegio de Sonora y de nuevo muchas gracias. Esto fue Aquí en Corto, una producción del Colegio de Sonora en Radio Universidad.